mi esposo, el hombre a quien amé y en quien confié durante 10 años, me regaló una pulsera de jade de $50,000 por nuestro aniversario. Estaba tan feliz que lloré, convencida de que era la mujer más afortunada del mundo, pero esa misma noche, mientras todavía estaba embriagada de felicidad, llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Solo eran unas pocas palabras, pero sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada directo al corazón. Deshazte de ella o lo lamentarás. No lo creí, pensé que era una broma cruel, así que, en secreto, se la di a mi cuñada, que siempre había admirado la pulsera, y entonces, a la mañana siguiente, un grito desgarrador resonó por toda la casa. Me quedé paralizada, frente a una escena horrible, una imagen que probablemente nunca olvidaré en toda mi vida. Tengo 35 años, una edad en la que ya no soy lo suficientemente joven para vivir soñando, pero tampoco lo bastante vieja como para estar endurecida ante las sorpresas de la vida. Mi nombre es Mae Anderson, una arquitecta bastante conocida, dueña de mi propio estudio de diseño, pequeño pero exitoso. Mis amigos siempre decían que yo lo tenía todo: una carrera, buena apariencia y un esposo perfecto. Mi marido, Ethan Hess, es vicepresidente de ventas de una gran empresa tecnológica. Es 3 años mayor que yo, alto, elegante y extraordinariamente atento. En 10 años juntos, jamás me levantó la voz. Cada vez que llegaba tarde del trabajo, él tenía la cena lista. Cuando yo estaba estresada, era él quien se colocaba a mi lado, me masajeaba los hombros y me preparaba una taza de té caliente. Era mi refugio seguro, el apoyo firme en el que siempre confiaba. Mi vida parecía perfecta, con una sola pequeña grieta: mi relación con mi suegra, Carol. Era una mujer astuta, acostumbrada a controlarlo todo, pero nunca me quiso de verdad. Tal vez porque mi familia no venía de dinero antiguo, o quizás porque yo tenía mi propia carrera y era demasiado independiente para el tipo de nuera que ella había imaginado. Nunca lo decía abiertamente, pero en cada mirada y en cada comentario disfrazado sentía su desprecio. A menudo me comparaba con Jessica, la esposa de su hijo menor. Jessica no tenía un trabajo estable, pero sabía cómo hablar bonito y ganarse el favor de su suegra. Cada vez que la familia se reunía, Carol la tomaba del brazo y la llenaba de elogios por lo lista y considerada que era, y luego me miraba a mí y suspiraba: si todos en esta casa fueran como Jessica, no tendría tantas preocupaciones. Yo solo sonreía y dejaba pasar esas palabras. Me decía a mí misma que mientras Ethan me amara y me comprendiera, nada más importaba. Entonces llegó nuestro 10º aniversario de bodas. Ethan me dijo que había preparado un regalo especial y había reservado una mesa en uno de los restaurantes más exclusivos de San Francisco. Esa noche vino a buscarme con un elegante traje y un ramo de rosas ecuatorianas de colores intensos. Bajo la luz de las velas y con música suave de fondo, me miró con la misma pasión de cuando nos enamoramos. Maya, gracias por estar a mi lado durante estos 10 años, dijo con su voz cálida y profunda. Sé que has trabajado muy duro, espero que este regalo pueda compensar un poco todo eso. Entonces sacó una caja de terciopelo rojo y la abrió lentamente. Dentro, sobre un suave forro de seda, había una pulsera de jadeíta de un verde esmeralda profundo. Su color era tan limpio y hondo como un lago en otoño, sin una sola imperfección: los pequeños diamantes incrustados en el cierre de oro blanco reflejaban la luz con destellos deslumbrantes, haciendo que la pulsera se viera aún más magnífica y valiosa. Casi dejé de respirar. Su belleza superaba todo lo que había imaginado. Ethan tomó la pulsera con cuidado y la colocó alrededor de mi muñeca. El contacto frío del jade contra mi piel me hizo estremecer. ¿Te gusta?, preguntó con los ojos llenos de expectativa. Es demasiado hermosa, cariño, balbuceé, sin encontrar palabras para expresar lo que sentía, pero debió de ser carísima. Él sonrió con orgullo, como un hombre que puede darle lo mejor a la mujer que ama. Nada es más valioso que tú. Solo costó $50,000. La cifra me dejó sin aliento. Sabía que Ethan ganaba bien, pero gastar 50,000 en una pulsera era algo inimaginable. Ethan, ¿por qué hiciste esto? No necesito un regalo tan caro, dije con un poco de culpa. Él tomó mi mano y la apretó suavemente. Es un aniversario que solo ocurre una vez cada 10 años. Te lo mereces, mientras seas feliz. Eso es lo único que importa. En ese momento, rompí a llorar, lágrimas de felicidad, de emoción profunda. Todas las humillaciones y el desprecio de mi suegra parecieron desvanecerse.
De verdad me sentí la mujer más afortunada del mundo. Ese fin de semana fuimos a cenar a casa de sus padres. Me puse la pulsera a propósito, no para presumir, sino para que mi suegra viera cuánto me quería su hijo. Y tal como esperaba, en cuanto entré, la pulsera en mi muñeca atrajo todas las miradas. Jessica fue la primera en exclamar: «Dios mío, Maya, esa pulsera es preciosa, es de una colección nueva». Yo solo sonreí. Mi suegra, Carol, entrecerró los ojos y la observó durante un largo rato, luego miró a Isen con evidente desagrado. «Eso se ve caro. ¿Cuánto costó, hijo?». Isen respondió con alegría: «Oh, no tanto, mamá, solo 50,000. La compré para Maya por nuestro 10º aniversario, 50,000». La voz de Carol se elevó y su tenedor chocó con fuerza contra el plato. «Están locos, 50,000 no es dinero para tirar así. Con eso podrías haber ayudado a tu hermano Mark a dar la entrada de una casa o a Jessica a arreglar su boutique». El ambiente en el comedor se volvió pesado. La sonrisa de Isen desapareció. Yo sentí que me ardía la cara de vergüenza. «Es mi propio dinero, mamá», intentó explicar Isen. «Además, es un aniversario especial». «¿Tu propio dinero?», lo interrumpió ella. «¿Acaso tu dinero no es el dinero de esta familia? Solo piensas en tu esposa. ¿Alguna vez piensas en tu madre o en tu hermano?». Me quedé mirando mi plato, sintiendo que la pulsera en mi muñeca de repente pesaba como una cadena. El resto de la cena transcurrió en un silencio sofocante. En el camino de regreso a casa, ninguno de los dos dijo una palabra. Sabía que Isen estaba en una posición difícil, pero su silencio me dolió como un cuchillo girando lentamente en mi corazón. Esa noche no pude dormir. Me quité la pulsera y la dejé sobre la cómoda, bajo la luz suave de la lámpara. Seguía siendo hipnotizante. Traté de consolarme. «Ella solo se está haciendo vieja. Siempre ha sido así. Lo importante es que mi esposo me ama». Tomé mi teléfono para distraerme un poco y fue entonces cuando lo vi. Un mensaje de un número que no tenía guardado, enviado hacía solo unos minutos. El texto era una sola frase, pero cada palabra parecía hecha de hielo, clavándose en mi mente. «Deshazte de ella o lo lamentarás». Mi cuerpo se quedó rígido. Un sudor frío me recorrió la nuca. Miré la pulsera de jade sobre la mesa y luego volví a leer el mensaje. Un miedo difuso pero muy real empezó a apretar mi corazón. Mi historia apenas comenzaba con este regalo fatal y su advertencia mortal, que se escondía detrás de esa pulsera de $50,000. ¿Por qué este desconocido quería que me deshiciera de ella? ¿Y qué escena horripilante me esperaba? Si quieres descubrirlo, no olvides suscribirte al canal, dar like y compartir este video para seguir esta historia hasta el final. Mi cuerpo estaba tan tenso que podía oír la sangre golpeando en mis oídos. «Deshazte de ella o lo lamentarás». Las palabras frías y sin alma en la pantalla de mi teléfono parecían un fantasma salido de la oscuridad, agarrando mi corazón feliz y aplastándolo sin piedad. Mi respiración se volvió irregular y me dolía el pecho. Me senté de golpe en la cama y miré la pulsera de jade sobre la cómoda. Bajo la luz amarilla de la lámpara, aún irradiaba una belleza fascinante, pero ahora su verde profundo parecía más oscuro, más misterioso, ya no el color del amor y la esperanza, sino el de un abismo sin fondo. ¿Quién era? ¿Quién me escribiría a esa hora? ¿Y por qué decía algo tan aterrador? Las preguntas se amontonaban en mi mente. Sería una broma cruel. Tal vez alguien envidiaba mi felicidad y quería arruinar esta noche tan especial. Intenté aferrarme a esa idea, pero en el fondo de mi corazón ya había germinado una inquietud. Con manos temblorosas tomé la pulsera. El jade seguía frío y suave. La acerqué a mis ojos y examiné cada detalle bajo la luz. Era el mismo verde encantador, los mismos patrones naturales. Nada parecía fuera de lugar. La olí y solo percibí el leve aroma del sándalo de la caja de terciopelo. Nada extraño. Solté un suspiro forzado de alivio, aunque mi mano no dejaba de temblar. En ese momento, Isen salió del baño con el cabello aún húmedo y una toalla alrededor de la cintura. Al verme tan alterada, se acercó preocupado. «¿Qué pasa, Maya? ¿Por qué estás tan pálida?». Puso su mano en mi frente. «¿No tienes fiebre? ¿Ocurrió algo?». Lo miré. Sus ojos seguían siendo tan suaves y atentos como siempre. Su presencia me calmó un poco, así que decidí contarle. Era mi esposo, la única persona en quien podía confiar. Le mostré el mensaje. «Mira esto. Alguien me envió esto. Tengo miedo». Isen tomó el teléfono y leyó. Observé su rostro esperando sorpresa o preocupación, pero su reacción fue totalmente inesperada. Solo frunció el ceño un poco y luego soltó una risa suave. «¿Qué tontería?
Seguro es algún aburrido que tiene envidia, no le hagas caso. Cariño, me devolvió el teléfono con voz despreocupada. Tal vez vieron que te regalé algo caro y quieren arruinar nuestra noche. Hoy en día cualquiera hace eso. Su calma me dejó helada. Yo esperaba que se enfadara o que al menos intentara llamar al número, y si es real, susurré, y si hay algo malo con la pulsera. Isen volvió a reír, esta vez con un toque de impaciencia. Estás imaginando cosas. La compré en una joyería de renombre, con todos los certificados. ¿Cómo va a tener algo malo? No te pongas nerviosa por un mensaje de un desconocido. Me abrazó y me dio palmaditas en la espalda. Vamos, es nuestra noche de aniversario, estás arruinando el ambiente. Me llevó hacia la cama con voz suave. Olvídalo, disfrutemos. Lo seguí, pero una semilla de duda ya había echado raíces en mi corazón. ¿Por qué estaba tan tranquilo? ¿Por qué no le importó quién había enviado el mensaje? Un esposo que ama de verdad a su esposa reaccionaría así ante una amenaza. Esa noche me quedé en sus brazos, pero mi mente estaba muy lejos, ya no sentía calor. Solo un vacío frío creciendo entre nosotros. Sus palabras se repetían en mi cabeza mientras la imagen de la pulsera y el mensaje me atormentaban. Recordé el rostro de mi suegra cuando escuchó el precio. Su ira parecía demasiado real, pero no, imposible. Aunque no me quisiera, no haría algo tan horrible. Intenté convencerme de que todo era una coincidencia, pero la inquietud no desaparecía. Miré a Isen dormido a mi lado, iluminado por la luz de la luna. Seguía siendo el mismo hombre que había amado durante 10 años, y sin embargo, algo ya no se sentía igual, pero de alguna manera él me resultaba extraño, como si una máscara invisible ocultara su verdadero yo, una persona que en realidad nunca había conocido. Con cuidado aparté su brazo de mi cuerpo y salí de la cama de puntillas, dirigiéndome al tocador. El brazalete de jade seguía allí, silencioso y misterioso. No me atreví a tocarlo otra vez. Tomé la caja de terciopelo, coloqué el brazalete dentro con mucho cuidado y lo guardé en lo más profundo de un cajón con llave. No sabía por qué lo hacía. Tal vez era solo un acto inconsciente para protegerme de un peligro que aún no podía ver. Me quedé de pie en la oscuridad mirando por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban, pero dentro de mí se estaba formando una tormenta. La felicidad abrumadora de esa noche había sido reemplazada por la duda y el miedo. Sabía que, a partir de esa noche, mi vida ya no volvería a ser tranquila. Sin darme cuenta, había entrado en un tablero de ajedrez donde estaban en juego mi confianza y hasta mi vida. Debía confiar en mi intuición, o solo estaba siendo paranoica, y si la advertencia era real, entonces ¿quién era la persona que se escondía en las sombras queriendo hacerme daño? Un matrimonio a veces puede parecer un lago en calma, pero bajo la superficie siempre hay corrientes ocultas que nunca puedes prever. La confianza, tan frágil como un hilo de seda, una vez que se rompe, jamás puede restaurarse por completo, por más que intentes repararla. Los días que siguieron a aquel aniversario fatídico pasaron en una atmósfera sofocante. La caja de terciopelo con el brazalete de jade y yomen permanecía cerrada en el cajón como una bomba de tiempo, y yo no sabía cuándo iba a explotar. Cada vez que pasaba frente al tocador, un escalofrío recorría mi espalda. El mensaje misterioso y la reacción extraña de Isen habían sembrado una semilla de sospecha en mi corazón. Esa semilla era regada todos los días por los sucesos inusuales que ocurrían en mi propia casa, y poco a poco creció hasta convertirse en un árbol espinoso que ocupaba toda mi mente. Decidí no volver a usar el brazalete. Cuando Isen preguntó, solo puse una excusa, diciendo que era demasiado valioso. Tenía miedo de perderlo o rayarlo, así que solo lo usaría en ocasiones muy especiales. Isen no dijo nada más, solo esbozó una leve sonrisa, una sonrisa cuyo significado no pude descifrar. Siguió comportándose como el esposo perfecto. Llegaba a casa a tiempo, decía palabras cariñosas, pero yo notaba que entre nosotros había crecido una distancia invisible. La forma en que me miraba ya no tenía la misma intensidad apasionada. En su lugar había una especie de escrutinio, una observación oculta que intentaba disimular. Sus llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes, y cada vez que contestaba, se iba a un rincón apartado y hablaba en voz baja. Cuando yo le preguntaba, respondía vagamente que era por trabajo, pero quienes más me inquietaban eran mi suegra y mi cuñada, Jessica. Parecían tener un interés especial en mi brazalete de jade. Casi cada vez que nos veíamos, encontraban la manera de mencionarlo. Un día, durante la cena, mi suegra comentó de manera casual: Jessica se ve muy pálida últimamente.
Debe estar preocupada por su boutique. Sería bueno que tuviera algo que le diera un poco de vitalidad y buena suerte. Luego me lanzó una mirada llena de intención. Yo fingí no entender y bajé la cabeza. Otro día, Jessica vino de visita. No se quedó en la sala, sino que fue directo a mi dormitorio diciendo que quería ver mi nueva colección de bolsos, pero yo sabía que su verdadero objetivo no eran los bolsos. Recorrió la habitación con la mirada hasta que sus ojos se posaron en el tocador. Oye, Maya, ¿por qué no estás usando el brazalete de jade que te dio Isen? Es demasiado bonito para tenerlo guardado. Su tono era una mezcla de inocencia y curiosidad. Lo guardé para que esté seguro, tengo miedo de dañarlo. Respondí con frialdad, intentando cambiar de tema. Mira estos bolsos, si te gusta alguno, puedes usarlo cuando quieras, pero Jessica no se dio por vencida. Ay no, todos son de marca, no me atrevería, lo que me obsesiona es tu brazalete, la verdad, desde que lo vi no dejo de soñarlo, ojalá tuviera uno igual, suspiró con añoranza, con los ojos brillando de deseo sin disimular. Su interés excesivo hizo que mis sospechas crecieran. ¿Por qué estaban tan obsesionadas con ese brazalete? Si solo fuera porque era bonito y caro, no tendrían que mencionarlo de manera tan directa y repetitiva. Había otro motivo, uno que yo aún no podía comprender. Entonces, una noche de fin de semana, mientras la familia veía televisión, mi suegra habló de repente con un tono serio. Maya, ven aquí, necesito hablar contigo. Dejé el control remoto y me acerqué. Ella dio unas palmaditas en el espacio vacío a su lado. Siéntate, me senté, con el corazón latiendo con fuerza. Me miró durante un largo rato antes de hablar despacio. ¿No te has visto bien estos días? ¿El trabajo te está estresando? No, todo está bien, mamá, respondí. Bien, pareces como si hubieras visto un fantasma, frunció el ceño. ¿Te pasa algo? Puedes decírmelo. Una suegra es como una madre. De repente su voz se volvió suave, con una preocupación poco común. Ese cambio me puso en alerta. Sabía que era solo el preámbulo de algo más. Negué con la cabeza. No me pasa nada, mamá, ella suspiró. Bueno, aunque no lo digas, lo sé, seguro todavía estás molesta por lo que dije el otro día, ¿verdad? Lo del brazalete. Tomó mi mano. Lo siento, fui impulsiva. Solo estaba preocupada por tu futuro. No me guardes rencor, me estaba pidiendo disculpas. Eso nunca había pasado en los 10 años que llevaba siendo su nuera. Mi sorpresa pronto fue reemplazada por cautela. Sabía que había trampa. Al ver que no decía nada, continuó, eres la nuera mayor, la esposa que Isen más ama. Sé que él te dio ese brazalete con todo su corazón. Cuando no lo usas, puede que no diga nada, pero por dentro se siente triste. Como esposa, deberías ser más considerada con tu marido. Estaba usando a Isen para presionarme. Yo guardé silencio. Ella pareció perder la paciencia, o quizás simplemente no te gusta. Si no lo aprecias, dilo. Si no valoras algo tan preciado, alguien más sí lo hará. Miró hacia Jessica, que estaba sentada en el sofá de enfrente fingiendo mirar el móvil, pero con las orejas bien atentas. A Jessica le encanta ese brazalete. ¿Qué tal si se lo prestas unos días para que le dé buena suerte? Su boutique no va muy bien últimamente. Ahí estaba. Ese era su verdadero objetivo. Quería que yo entregara el brazalete, pero ¿por qué? Por que tenía que ser Jessica quien lo usara. Un pensamiento loco pero lógico cruzó mi mente, la advertencia del mensaje, la reacción extraña de Isen, la obsesión de mi suegra y mi cuñada, todo parecía estar conectado. ¿Y si realmente había algo malo con el brazalete y querían usar a Jessica como conejillo de indias? No, imposible. Ese pensamiento era demasiado cruel, demasiado perverso. Por muy pragmática que fuera Carol, Jessica era su nuera y Isen su cuñado, no podían ser tan despiadados como para hacerle daño. Intenté alejar esa idea, pero se aferró a mí como una sanguijuela. Miré a mi suegra, tratando de mantener la calma. Mamá, ese brazalete es un regalo de aniversario de Isen, no puedo prestárselo a nadie, lo siento. El rostro de Carol se ensombreció al instante, la fachada amable desapareció, reemplazada por su frialdad habitual. Bien, eres tan egoísta, solo te estaba probando y ya mostraste tu verdadera cara. Ya no quiero hablar contigo. Se levantó bruscamente y se fue a su habitación. Jessica me lanzó una mirada llena de odio antes de seguirla. En la sala solo quedamos Isen y yo. Él suspiró y me miró con reproche. Otra vez hiciste enojar a mamá. Solo era por unos días. No es como si lo fueras a perder. ¿Por qué tienes que ser tan complicada? Ya no pude aguantar más. ¿Tienes idea de cómo me siento?
Es un regalo que tú me diste, pero tu madre y tu hermana no dejan de mirarlo. ¿No te parece raro? ¿Raro por qué? Isen respondió con brusquedad, es normal que a las mujeres les gusten las cosas bonitas. Estás pensando demasiado y complicando todo, pensando demasiado. Me reí con amargura. Entonces ese mensaje también fue cosa mía. ¿Por qué no quieres enfrentarte a la verdad? ¿Por qué te da tanto miedo? No tengo miedo, gritó Isen, y luego bajó la voz al darse cuenta de que se había pasado. Solo no quiero que una tontería arruine la paz de nuestra familia. Puedes parar ya, Maya. Solo, vuelve a ser como antes, una Maya dócil y sumisa que nunca respondía, pero la Maya de ahora ya no podía ser así. La discusión terminó sin solución. Esa noche volvimos a dormir de espaldas el uno al otro. La tormenta en mi familia había estallado oficialmente. Me sentía aislada, acorralada. Estaba luchando sola contra toda su familia. Una familia unida para ocultar un secreto terrible. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo para romper ese punto muerto y descubrir la verdad. Y entonces, un plan audaz y peligroso comenzó a tomar forma en mi mente. Ese plan podía costarme muy caro. Pero era la única manera de saber quién era realmente mi aliado y quién era el enemigo escondido tras la máscara de la familia. Si alguna vez te has sentido solo y perdido en tu propio hogar, si alguna vez tuviste que soportar injusticias solo para mantener la paz, deja un like para mostrar tu apoyo, porque a veces incluso un pequeño gesto puede dar fuerza a quien más la necesita. Después de aquella pelea explosiva con Isen, pasé toda la noche en vela. Miraba el techo con los ojos bien abiertos, con la mente llena de preguntas sin respuesta. El silencio de Isen, la presión de mi suegra, el deseo de mi cuñada, todo giraba alrededor del misterioso brazalete de jade. Me sentía como una araña atrapada en una telaraña que ni siquiera sabía que existía. Cuanto más luchaba, más se apretaban los hilos. No podía vivir un día más con ese miedo y esa sospecha. Tenía que actuar. A la mañana siguiente me miré al espejo. Mi rostro estaba demacrado, mis ojos oscuros por no haber dormido, pero en él fondo de ellos vi una determinación que nunca había tenido antes. Ya no sería la Maya débil que solo aguantaba para sobrevivir. Ellos querían jugar al ajedrez. Yo jugaría también, y no permitiría que me convirtieran en el peón sacrificado. Mi plan era simple, pero extremadamente peligroso. Querían el brazalete, se los daría, pero no de la forma que ellos querían. Convertiría su propia codicia en un arma contra ellos, usaría a Jessica, el peón que mi suegra había elegido, como una prueba posiblemente sangrienta que revelaría toda la verdad. Sabía que era cruel con Jessica. Si el brazalete era realmente peligroso, ella sería quien sufriría las consecuencias. Pero su propia avaricia y envidia también me habían empujado a este rincón. No era del todo inocente, y en esta guerra no podía permitirme ser misericordiosa ni siquiera con quienes se llamaban familia. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Ese domingo era el cumpleaños número 60 de mi suegra. Se celebró una gran fiesta en su casa con familiares cercanos y algunos de sus amigos. Era el escenario perfecto para mi actuación. Me preparé con cuidado, elegí un vestido elegante de seda color crema, me maquillé ligeramente y, por supuesto, saqué el brazalete de jade del cajón. Cuando me lo puse, la sensación fría y familiar volvió, pero esta vez no traía felicidad, sino una sensación de miedo. Me miré al espejo, el brazalete en mi muñeca era letalmente hermoso. Respiré hondo y me dije, Maya, tienes que interpretar este papel a la perfección. Cuando Isen y yo llegamos, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Mi suegra estaba sentada en el lugar de honor, sonriendo mientras recibía felicitaciones. Jessica, con un llamativo vestido rojo, revoloteaba a su alrededor, diciendo una y otra vez con voz dulce, mamá, ay, mamá. En cuanto me vio, los ojos de Jessica se fijaron en el brazalete de mi muñeca. Un destello de envidia y deseo sin disimular cruzó su rostro. Mi suegra también lo miró, no dijo nada, solo frunció los labios y apartó la vista. Sonreí para mis adentros. Todo iba según el plan. Durante toda la fiesta levanté la mano a propósito para tomar comida, alzar mi copa, dejando que el brazalete brillara bajo las luces y atrajera todas las miradas. Vi que Jessica no podía apartar los ojos de él, lo miraba, tragando saliva. Cuando llegó el momento de los regalos, los hijos y los nietos fueron pasando uno a uno para darle sus deseos y obsequios a Carol. Cuando llegó nuestro turno, Isen le regaló una costosa silla de masaje. Carol sonreía radiante, elogiando una y otra vez lo buen hijo que era.
entonces di un paso al frente. No había traído ningún otro regalo. Miré a mi suegra y luego me volví hacia Jessica. Mi voz era clara y sincera: mamá, todos, hoy es un día muy feliz para mamá, y yo también tengo un pequeño regalo que quiero darle a nuestra familia. Mientras hablaba, lentamente desabroché el brazalete de jade de mi muñeca. La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en mí. Ese brazalete era un regalo de Isen por nuestro aniversario. Lo apreciaba muchísimo. Pero yo creía que la alegría solo es completa cuando se comparte. Me volví hacia Jessica, que estaba boquiabierta por la sorpresa. Jessica, sé que te encanta este brazalete. También sé que tu negocio ha tenido algunos problemas últimamente. Dicen que el jade trae buena suerte. Hoy, en el día feliz de mamá, quiero dártelo. Considéralo un regalo de tu cuñada, deseándote siempre fortuna y que tu negocio prospere. Me acerqué, tomé la mano de Jessica y le ajusté el brazalete en la muñeca frente a la multitud atónita. Espero que te traiga mucha prosperidad y que nuestro vínculo como hermanas sea siempre tan fuerte y hermoso como este jade. Mis palabras eran tan bonitas, tan emotivas, que hasta yo misma me impresioné con mi actuación. Jessica se quedó paralizada por un segundo, y luego soltó un grito de alegría. Dios mío, Maya, ¿hablas en serio? ¿De verdad me lo das? Me abrazó con fuerza, con la voz llena de felicidad sin disimular. Gracias, muchas gracias, eres la mejor cuñada del mundo. Le di unas palmaditas en la espalda, sintiendo por dentro solo un vacío helado. La gente empezó a murmurar. Algunos me elogiaban por ser generosa y considerada, otros decían que era una tonta por regalar algo tan valioso. A mí no me importaba. Miré a las dos personas más importantes. Mi suegra, Carol, también fingía sorpresa, pero vi un destello de satisfacción y triunfo en sus ojos. Seguramente pensaba que había ganado, que me había obligado a renunciar a algo valioso, pero quien más llamó mi atención fue Isen. Estaba inmóvil en una esquina, con el rostro inexpresivo. No parecía feliz ni tampoco se oponía. Solo me miraba con una expresión muy extraña, una que no podía descifrar. Había sorpresa, confusión y algo que parecía miedo. ¿Por qué tenía miedo? No debería estar contento de que yo hubiera complacido a su madre y mantenido la armonía familiar. Su reacción era completamente distinta a lo que yo había previsto, y eso solo reforzó mi certeza de que ese brazalete escondía un secreto terrible. La fiesta terminó. Jessica no dejaba de presumir el brazalete, mostrándoselo a todo el mundo como si fuera un tesoro. Mi suegra también estaba encantada, elogiándome todo el tiempo por lo considerada que había sido. Solo Isen mantenía su expresión fría. De camino a casa no me dijo ni una palabra. Su silencio era más aterrador que cualquier estallido de ira. Cuando por fin estuvimos solos, se volvió hacia mí. Su voz era baja y helada. ¿Por qué hiciste eso? ¿Hacer qué? Fingí inocencia. Solo quería hacer feliz a mamá, mantener la paz en la familia. ¿Paz? Se burló, con una sonrisa sarcástica. ¿De verdad crees que eso trae paz, Maya? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Lo miré fijamente. Entonces dime, ¿qué hice mal? ¿No es esto lo que tú y tu madre siempre quisieron? Se quedó sin palabras. No podía decir nada porque hacerlo significaría admitir que sabía que algo andaba mal con el brazalete. Solo pudo mirarme con rabia e impotencia. Finalmente, dio un portazo en la habitación, dejándome sola en la sala. Me dejé caer en el sofá, agotada. Mi jugada ya estaba hecha. El peón había sido empujado al campo de batalla. Yo misma había empujado a mi cuñada a una situación peligrosa, con consecuencias que no podía prever. Una sensación de culpa se coló en mi corazón, pero me dije que era la única manera de descubrir la verdad. A veces hay que hacer sacrificios. No sabía qué traerían los siguientes días, no sabía qué le pasaría a Jessica, pero sí sabía que ya no había marcha atrás en este juego. El velo del secreto empezaba a levantarse lentamente, y yo debía prepararme para enfrentar cualquier verdad horrible que estuviera por revelarse. Todo apenas comenzaba, y los presagios de una tormenta terrible ya se deslizaban por cada rincón de esta casa que ya no era pacífica. Desde la fiesta de cumpleaños, Jessica trató el brazalete de jade como si fuera su salvavidas. Lo llevaba a todas partes, para todo, incluso dormía con él. Sus redes sociales se llenaron de selfies mostrando el brazalete, acompañadas de textos llenos de orgullo. Gracias a mi querida cuñada, un sueño hecho realidad, como llevando este jade y sintiendo cómo llega la buena suerte. De verdad creía que el brazalete era un amuleto, un símbolo de su cambio de fortuna. Mi suegra también estaba encantada.
Iba contando a todo el mundo lo considerada que me había vuelto al regalarle algo tan valioso a mi cuñada. Pintaba una imagen de familia armoniosa, de cuñadas que se querían, tan perfecta que parecía falsa, pero yo sabía que, detrás de su alegría, una verdad oscura estaba echando raíces en silencio. Viví esos días con una ansiedad constante. Ya había movido mi ficha, pero no podía estar tranquila. Con cada día que pasaba, contenía la respiración, esperando, deseaba que algo sucediera para revelar la verdad, pero al mismo tiempo temía el precio de esa verdad. Cada vez que veía a Jessica, su sonrisa radiante, una ola de culpa me golpeaba. Era un monstruo por usar a mi propia familia como conejillo de indias, pero entonces recordaba los ojos fríos de Isen. Aquella noche, su silencio aterrador, y mi determinación regresaba. Tenía que saber la verdad. No podía seguir viviendo en esta mentira. Unos 3 días después de recibir el brazalete, apareció el primer presagio. Esa noche, mientras cenábamos, Jessica empezó a rascarse la muñeca con incomodidad. ¿Por qué me pica tanto la piel últimamente? Sobre todo aquí, donde llevo el brazalete, dijo, señalando una marca roja tenue. Mi suegra la miró y lo desestimó. Seguro es una alergia estacional. Está cambiando el clima, hasta yo lo siento. Ponte un poco de pomada después y ya. Jessica sintió. Supongo que sí. No le dio importancia y siguió comiendo feliz, admirando el brazalete de vez en cuando. Pero yo no podía ignorarlo. Mi corazón se encogió. Picazón, marca roja. Las primeras señales ya habían aparecido. Tal como temía, miré a Isen. Comía con calma, sin cambiar de expresión, como si no hubiera oído nada. Su aterradora serenidad solo reforzaba mi certeza. Él lo sabía todo. En los días siguientes, la condición de Jessica no mejoró. Empeoró. La marca roja se volvió más intensa, se extendió, y empezaron a salir pequeños granos. Se rascaba sin parar, a veces hasta romperse la piel. Es horrible, mamá, se quejaba. He probado todo tipo de cremas y nada funciona. ¿Crees que sea alérgica al metal? El broche es de oro blanco. Tonterías, replicó Carol. ¿Quién es alérgico al oro blanco? Seguro comiste algo raro. Algo tan valioso solo puede hacerte bien, no daño. Seguía convencida de que el brazalete era inocente, o quizás solo se estaba engañando a sí misma. Yo observaba en silencio. Cada queja de Jessica, cada nuevo grano, era un golpe a mi conciencia. Pero también era una prueba, un paso más hacia la verdad. Intenté darles una pista. Durante una comida conté una historia sobre una amiga que compró una joya falsa y tuvo una reacción alérgica grave, acabando en el hospital. Enfaticé que hoy en día hay muchas falsificaciones, incluso con certificados. Esperaba que eso las hiciera sospechar y se quitaran el brazalete para revisarlo, pero no. Jessica se rió con desprecio. Tu amiga seguro lo compró en la calle. Mi brazalete lo compró Isen en una joyería de lujo. Costó $50,000. No es una baratija falsa. Su fe ciega en el valor del objeto había nublado su juicio. Mi suegra incluso añadió, exacto, Maya siempre se preocupa por nada, no confía en su propia familia, pero sí en extraños. Solo pude suspirar por dentro. La codicia y la ignorancia son una combinación mortal. Yo les había dado una oportunidad, pero la rechazaron. El clímax llegó un sábado por la tarde. Jessica regresó de una fiesta de cumpleaños. Había bebido mucho, tenía el rostro rojo. En cuanto entró a casa, corrió al baño y vomitó con violencia. Después se desplomó en el sofá, temblando, quejándose de cansancio y falta de aire. Jessica, ¿qué te pasa?, gritó Carol, corriendo hacia ella. Solo bebí demasiado, mamá, susurró. Me sentiré mejor después de descansar. Pero no mejoró. Su piel se volvió pálida, sus labios morados, y su respiración cada vez más rápida. Isen acababa de llegar del trabajo. Al ver la escena, entró en pánico. Llamen a una ambulancia ya, gritó, mientras todos entraban en caos. Yo era la única que se mantenía tranquila. Me acerqué en silencio a Jessica. No miré su rostro lleno de dolor, miré su muñeca. La piel alrededor del brazalete estaba hinchada, de un rojo furioso, y los granos se extendían por su brazo. Bajo la luz, el jade seguía brillando, frío y hermoso, con un verde aún más siniestro. La ambulancia llegó y se la llevó en estado crítico. Mi suegra lloraba desesperada, gritando su nombre. Isen estaba pálido, corriendo de un lado a otro con los papeles. Nadie me prestó atención. Me quedé en una esquina, viendo cómo la ambulancia se alejaba con la sirena aullando. Mi corazón era un caos. Era culpable. Sí,
Sabía que era peligroso y guardé silencio. Usé a Jessica como sustituta, pero tenía otra opción. Si no lo hacía, la que estaría en esa ambulancia podría haber sido yo, y la verdad habría quedado enterrada para siempre. No sabía qué le esperaba a Jessica en el hospital. No sabía si sobreviviría, pero sí sabía que el telón del drama de esta familia estaba a punto de caer. Los presagios ya habían pasado. La verdadera tormenta apenas comenzaba, una vida pendía de un hilo, y todo había empezado con ese maldito brazalete de Jade. ¿Se revelaría la verdad o seguirían ocultando sus crímenes con más mentiras? A veces, las señales más pequeñas son advertencias de una gran tormenta. En la vida solemos ignorar lo extraño porque es incómodo o desagradable, y cuando la tragedia llega, ya es demasiado tarde. Tener el valor de enfrentar la verdad, por dura que sea, es la única forma de protegerse. El grito desgarrador de mi suegra rompió el silencio del hospital. Jessica, hija mía, ¿cómo pudo pasarte esto? Se desplomó en el pasillo, golpeándose el pecho, llorando sin control. Yo miraba desde lejos, con el corazón tan inmóvil como un lago congelado. Sus lágrimas, su sufrimiento, ahora eran el precio de su propia codicia y ceguera. Pero eso no era lo más aterrador. Lo realmente espantoso estaba ocurriendo detrás de las puertas de urgencias, donde Jessica luchaba por su vida, y entonces otro grito, aún más terrible, no de dolor sino de puro terror, estalló desde esa misma sala. Era el grito de Isen. A la mañana siguiente, el hospital nos dio noticias. La condición de Jessica se había estabilizado, pero seguía siendo crítica. Todos corrimos al hospital. Al llegar, una escena caótica se desarrollaba frente a la unidad de cuidados intensivos. Varias enfermeras y médicos trataban de sujetar a Isen. Estaba como un animal herido, rugiendo, intentando entrar a la fuerza. Suéltenme, tengo que verla. No puede ser eso, forcejeaba, con los ojos inyectados en sangre, el rostro deformado por el miedo. Mi suegra se había desmayado y estaba recostada en un banco, sostenida por familiares. Nadie entendía qué estaba pasando. Un médico mayor, seguramente el jefe del área, salió con gesto grave, miró a Isen y luego a nosotros. La familia debe mantener la calma, ordenó. La paciente necesita tranquilidad, señaló al hermano menor de Isen, que estaba allí de pie, completamente desconcertado. ¿Es usted el esposo de la paciente? No, soy su cuñado, ese es mi hermano, dijo, señalando a Isen. El médico frunció el ceño, claramente confundido. Eso es extraño. En mitad de la noche, cuando la paciente recuperó brevemente la conciencia tras una convulsión, no dejaba de llamarlo. Señaló a Isen. También dijo que el bebé que estaba esperando era suyo. Aquello cayó como una bomba literal acababa de estallar en medio del pasillo del hospital. Todos se quedaron congelados. El hermano menor de Isen, Mark, estaba allí con la boca abierta, mirando a su hermano con incredulidad. Mi suegra, que acababan de ayudar a levantarse, volvió a desmayarse, y yo me quedé allí, con los oídos zumbando y la mente completamente en blanco. ¿Qué estaba pasando? Ya sé que estaba embarazada y el bebé era de Isen. No. Imposible, era demasiado escandaloso. Demasiado absurdo. Busqué una explicación, una negación por parte de Isen, pero después de oír las palabras del médico, se vino abajo por completo. Dejó de gritar y cayó de rodillas al suelo, cubriéndose el rostro con las manos, todo su cuerpo temblando de forma violenta. Su silencio era una confesión. Retrocedí tambaleándome unos pasos y me apoyé en la pared para no caer. Todo empezó a volverse borroso frente a mis ojos, así que esta era la verdad más aterradora. La traición no era de un solo lado. Era una red enredada de relaciones pecaminosas y engaños cruzados. Yo creía que estaba controlando una partida de ajedrez, pero en realidad solo era otra pieza dentro de un juego mucho más grande. Uno que jamás habría podido imaginar. Me habían engañado, y también se habían engañado entre ellos. Isen y Jessica, cuñado y cuñada, habían mantenido una relación secreta a mis espaldas y también a espaldas de Mark. El bebé que Jessica llevaba no era fruto del amor con su esposo, sino la prueba de un pecado incestuoso. Ahora lo entendía todo. Entendía por qué Isen había reaccionado de forma tan extraña cuando le di la pulsera a Jessica. No tenía miedo de que yo descubriera el secreto de la pulsera. Estaba aterrorizado, absolutamente aterrorizado, de que la pulsera pudiera dañar a Jessica y a su hijo no nacido. Él siempre supo del peligro, pero no podía decir nada, no podía detenerlo, porque eso significaría exponer su propia vergüenza. Solo podía observar, impotente, como su amante y su hijo
Caminaban hacia una trampa mortal, una oleada de náuseas me subió por la garganta. Mi asco no era hacia Jessica, sino hacia Isen, el hombre al que una vez amé, el hombre al que llamé mi esposo. No era solo un infiel, era un cobarde, un hombre completamente carente de vergüenza. Me había usado fríamente como una herramienta para los planes de su familia, mientras al mismo tiempo me traicionaba con su propia cuñada y con mi suegra, Carol. Ella sabía todo esto, o también era una víctima del engaño de su propio hijo. Al ver su cuerpo desplomado, supuse que no lo sabía. Ella había estado triunfante, creyendo que me había obligado a entregar la pulsera, sin imaginar que con sus propias manos había empujado a su nuera menor y a su nieto desconocido al borde de la muerte. Qué ironía, qué ridículo tan cruel. Toda esa familia, que se enorgullecía de su reputación y su moral, ahora se ahogaba en un pantano de pecado y mentiras creado por ellos mismos. No sé cómo salí del hospital ni cómo regresé a casa conduciendo. Mi mente estuvo en blanco todo el camino. La imagen de Isen de rodillas y las palabras del médico se repetían una y otra vez en mi cabeza. Cuando llegué a casa, fui directamente al dormitorio. No lloré, el dolor era demasiado grande, mis lágrimas se habían secado. Abrí el cajón y saqué la caja de terciopelo vacía. Luego fui al armario de Isen y empecé a revolverlo todo. Tenía que encontrar algo, alguna prueba, alguna explicación. Y entonces lo encontré. Escondida en lo profundo de un viejo cuaderno había una fotografía. En la foto, Isen y Jessica se abrazaban íntimamente en una playa. Jessica llevaba un bikini revelador, apoyaba la cabeza en el hombro de Isen y sonreía radiante. En la parte de atrás, escrito a mano, decía: recordando nuestro viaje a Cabo, con todo mi amor. La fecha de la foto era de hacía más de un año, justo en la época en la que Isen me dijo que tenía que ir a un viaje de negocios inesperado, así que estaba claro que su relación no era reciente, llevaba mucho tiempo. Me dejé caer al suelo con la foto en la mano. Lo que sentía ya no era dolor, sino un vacío profundo. Todo en lo que había creído, todo lo que había construido, era una mentira. Había sido traicionada, no una, sino muchas veces, por todos a quienes había considerado mi familia. Ya no tenía nada que perder, el amor, la confianza, todo estaba muerto. Lo único que quedaba dentro de mí era un odio frío y un solo pensamiento: ellos lo pagarán. Todos lo pagarán por lo que han hecho. La escena aterradora en el hospital no era el final, era solo el comienzo de una tormenta aún más terrible. Una tormenta creada por mí, que barrería todas sus mentiras y pecados. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Tendrías el valor de exponerlo todo, o elegirías el silencio para preservar un hogar que ya estaba destruido? Si esta historia te ha hecho pensar, compártela con tus amigos. Nunca se sabe, tal vez sea una advertencia para alguien que la necesita. El caos en el hospital aquel día fue como un incendio furioso que los culpables apagaron rápida y torpemente, después de que saliera a la luz la impactante verdad sobre la relación entre Isen y Jessica. La familia de mi esposo, en lugar de afrontarlo, decidió cubrirlo todo con tácticas vergonzosas y torpes. Actuaron como si nada hubiera pasado, como si las palabras del médico hubieran sido solo una brisa pasajera. Mark, el esposo legal de Jessica, tras un largo silencio atónito, se marchó sin decir una palabra. No lloró ni gritó, solo se retiró a un silencio aterrador. Sabía que su orgullo como hombre había sido destrozado. En cuanto a mí, suegra, cuando despertó, mostró de inmediato su naturaleza astuta y manipuladora. Nada más de llantos, nada más de desmayos. Fue directamente a la oficina del jefe de departamento. Cerró la puerta y permaneció allí mucho tiempo. No sé qué dijo o qué hizo, pero cuando salió, la actitud del personal del hospital había cambiado por completo. Ya no nos miraban con curiosidad ni lástima, nos evitaban. Mantenían distancia. El jefe de departamento, que había dicho la verdad, de repente se volvió hermético. Cuando intenté preguntarle por el estado de Jessica, respondió vagamente: la paciente ya no corre peligro inmediato, pero está emocionalmente inestable y necesita descanso. La familia no debe molestarla. Después de eso, Jessica fue trasladada a una habitación privada en el ala VIP, completamente aislada del mundo exterior. Mi suegra decía que era para darle un lugar tranquilo donde recuperarse, pero yo sabía que era una cuarentena, un intento de silenciar al centro de todo, de impedir que la verdad siguiera filtrándose. Isen también desapareció del hospital. Mis llamadas no eran contestadas, mis mensajes eran ignorados. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Sabía que estaba escondiéndose, no solo de mí, sino de su propia culpa. Toda su familia estaba construyendo un muro de silencio,
un muro grueso para ocultar la podredumbre que había dentro. Intentaban convertir un escándalo en un simple asunto familiar. A los parientes que venían de visita les decían que Jessica había tenido una reacción alérgica grave al marisco. Afirmaban que el médico se había equivocado, que Jessica estaba delirando por el shock y había dicho tonterías. Inventaron cientos de excusas, miles de mentiras, para proteger su llamada reputación familiar. Yo estaba en medio de ese torbellino de engaños, sintiéndome furiosa e impotente al mismo tiempo. Tenía la verdad en mis manos, tenía la fotografía, tenía las pruebas, pero estaba sola. ¿Cómo podía luchar contra toda una familia unida en un encubrimiento? Tenían dinero, tenían contactos, podían torcer la verdad, convertir lo negro en blanco. Si hacía un escándalo ahora, quizás sería yo la acusada de difamación, de destruir la felicidad de una familia. Volví a una casa vacía y fría. La ausencia de Isen no me entristecía, me daba asco. Cada rincón de esa casa estaba manchado de mentiras. Entré en nuestro dormitorio, miré la cama que habíamos compartido y sentí náuseas. No podía quedarme allí ni un segundo más. Metí algunas mudas de ropa y lo esencial en una pequeña maleta. No me llevé nada de valor, solo lo que era verdaderamente mío. Antes de irme, me detuve frente al tocador, abrí el cajón donde había guardado la pulsera de jade. La caja de terciopelo vacía seguía allí. La tomé, y luego la solté. No podía irme así, con las manos vacías. No podía permitir que pensaran que me había rendido. Necesitaba recuperar algo que no fuera solo una prueba, sino un arma para darle la vuelta a todo. De repente lo recordé, la pulsera de jade seguía en el hospital y en medio del caos, nadie había prestado atención a ella. Seguro que las enfermeras la habían guardado junto con las pertenencias personales de Jessica. Tenía que recuperarla. Volví al hospital. Esta vez no fui a la UCI, fui a la oficina administrativa. Les dije que era la cuñada de la paciente, Jessica Hess, y que venía a pagar parte de la cuenta y a recoger algunos de los objetos personales de mi cuñada. La enfermera de turno dudó al principio, pero cuando le mostré mi identificación y le expliqué que solo tomaría objetos no esenciales, aceptó. Me entregó una bolsa sellada con ropa, una billetera y una pequeña caja. La abrí. La pulsera de jade estaba allí dentro, silenciosa y fría. Firmé el formulario de entrega, di las gracias y me fui rápidamente. Apreté la bolsa contra mi pecho, con el corazón latiendo con fuerza. La tenía otra vez en mis manos, el arma más peligrosa de todas. No fui a casa de mis padres, sabía que la familia de mi esposo me buscaría allí. Alquilé una habitación pequeña en un hotel de otra zona de la ciudad, un lugar completamente desconocido. Necesitaba un espacio seguro para pensar y planear. Sentada en esa habitación extraña, puse la pulsera de jade sobre la mesa, la miré, y esta vez ya no sentí miedo, solo un odio helado. Ya no era una joya, era una prueba, la evidencia de toda su cruel conspiración, un plan para matarme que, por accidente, había herido a uno de los suyos. Saqué mi teléfono y marqué un número que había guardado hacía mucho tiempo, pero que nunca me había atrevido a llamar. Davis and Associates Law Firm, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, mi nombre es Mae Anderson. Quisiera programar una consulta con su mejor abogado especializado en derecho de familia y casos penales. La guerra silenciosa había terminado. Era hora de que comenzara la batalla legal. Ellos querían esconderse. Yo haría que ya no tuvieran dónde esconderse. Cada pecado, cada mentira, saldría a la luz. No solo lo hacía por mí, sino por Jessica, por su hijo inocente, y por Mark, el pobre hombre traicionado por su propio hermano y su esposa. Y me senté junto a la ventana, mirando el tráfico agitado de abajo. San Francisco seguía igual, apresurado e indiferente, pero la Maya de hoy era diferente. Ya no era la mujer ingenua que creía en el amor de cuento de hadas, ahora era una guerrera que se preparaba para la batalla final, una batalla para recuperar mi justicia y mi honor. Ellos querían convertirme en una víctima, yo les demostraría que una víctima también puede convertirse en cazadora, y mi presa no era otra que toda su familia. La oficina del abogado tenía un aire profesional y frío, muy parecido a él. El señor Davis, un hombre de unos 40 y tantos años, con ojos afilados como cuchillas y un estilo decidido, era el experto que mi firma había recomendado como uno de los mejores litigantes en casos complejos. Me senté frente a él y le conté toda mi historia, desde la pulsera de jade y la advertencia misteriosa, hasta la verdad impactante del hospital y el intento de encubrimiento de mis suegros. Intenté mantener mi voz calmada y clara, sin dejar que mis emociones interfirieran. Sabía que, ante la ley,
Solo importan las pruebas y la razón. El señor Davis escuchó con paciencia, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo momento, entrelazando los dedos sobre el escritorio. Mrs. Anderson, dijo por fin, con voz baja y firme, su historia es mucho más compleja de lo que pensaba al principio. Esto no es solo un caso típico de divorcio, aquí hay indicios de delitos penales, agresión agravada con intención de causar daño grave, fraude e incluso incesto. Cada cargo que mencionó me hizo estremecer, aunque lo había vivido, oír a otra persona enumerar sus crímenes de forma tan clara seguía siendo impactante. Entonces, ¿por dónde empezamos, Mr. Davis?, pregunté, con la voz ligeramente temblorosa. Empezamos por lo más tangible, dijo, clavando la mirada en la caja de terciopelo que había colocado sobre su escritorio. El objeto que conecta todos estos hechos, el brazalete de jade. Empujé la caja hacia él, lo traje conmigo. Necesito saber la verdad sobre esto. Mr. Davis asintió. Excelente, esta será nuestra pieza de evidencia más crucial. Tengo un contacto que es un experto líder en gemología y toxicología. Se lo enviaré de inmediato. Deberíamos tener los resultados en unos 2 días. Mientras tanto, necesitas hacer otra cosa. ¿Qué cosa? Todavía tienes el número que te envió el mensaje de advertencia. Sí, abrí mi teléfono de inmediato. Respóndeles por mensaje, ordenó Mr. Davis. No llames, escribe, un mensaje crea un rastro. Pregúntales quiénes son, por qué sabían esto y qué es lo que realmente está mal con el brazalete. Tu tono debe ser suave, como el de una víctima confundida y desesperada que busca ayuda. Puede que no respondan, pero también podrían ser la clave para abrir otra puerta. Seguí su consejo. Allí mismo, en su oficina, redacté el mensaje y se lo leí a Mr. Davis antes de enviarlo. ¿Quién eres? Por favor, tienes que decirme la verdad sobre el brazalete. Mi cuñada está en el hospital en estado crítico, estoy muy asustada y confundida. Por favor, ayúdame. Después de enviarlo, sentí que el corazón se me subía a la garganta. ¿Respondería esa persona misteriosa? ¿O solo era alguien que lanzó una advertencia y desapareció? Al salir del despacho del abogado no regresé al hotel, conduje sin rumbo por las calles. Necesitaba pensar, asimilarlo todo. Me di cuenta de algo. Toda la secuencia de acontecimientos, desde que mi suegra exigió el brazalete hasta la hospitalización de Jessica, había ocurrido en menos de una semana. Fue demasiado rápido, demasiado precipitado, como si una mano invisible lo estuviera orquestando todo, acelerando el ritmo de una obra. Y yo, primero la víctima, luego la buscadora de la verdad, también estaba actuando bajo las órdenes de alguien. La persona misteriosa sabía del brazalete, me había advertido. También había previsto que yo se lo daría a Jessica y que ese sería el resultado. Si era así, ¿cuál era su propósito? ¿Solo ayudarme, o había otra agenda detrás? Cuanto más pensaba, más frío sentía por dentro. Me di cuenta de que no solo estaba luchando contra la familia de mi esposo, tal vez estaba atrapada en otra guerra, una en la que ni siquiera sabía quién era mi enemigo. Aparqué junto al muelle. El viento azotaba a mi alrededor. Miré el agua turbulenta, con la mente hecha un nudo. ¿Debía seguir confiando en esa persona misteriosa o solo en la ley y en las pruebas que pudiera reunir? En ese momento, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje del mismo número desconocido. Mi corazón dio un salto. Lo abrí con manos temblorosas. No puedo decirte quién soy, pero sí puedo decirte la verdad. Ese brazalete no es jadeíta común. Fue extraído de un yacimiento de jade en una región montañosa remota. Un yacimiento con una concentración natural extremadamente alta de arsénico. Con el contacto prolongado con la piel, el veneno se filtra lentamente en el cuerpo, causando intoxicación crónica, daño neurológico y, finalmente, la muerte. Muerte por arsénico. Cada palabra era como un martillazo en mi cabeza. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Así que era verdad. Mi intuición no estaba equivocada. No era un regalo, era un arma de asesinato, un arma de asesinato sofisticada, envuelta en una hermosa fachada y con un precio exorbitante. No querían que enfermara, querían que muriera. Una oleada de furia superó al miedo. Esos animales no son humanos. Apreté los dientes con fuerza. Los nudillos blancos, respondí de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué querrían matarme? ¿Y cómo sabes todo esto? Unos minutos después llegó la respuesta. Por tus activos, tu empresa, las propiedades a tu nombre. Tu esposo lo quiere todo, y lo sé porque yo soy la persona a la que le robaron esa mina.
Ese último mensaje cayó como un rayo. Esa persona no solo conocía el secreto del brazalete, tenía un odio profundo hacia la familia de mi esposo. No era un extraño, era una pieza clave de esta historia. Así que esto no era solo mi lucha, tenía un aliado misterioso que poseía información mortal. A la primera gran pista había aparecido, revelando no solo la naturaleza del brazalete, sino también abriendo la puerta a un pasado oscuro de la familia de mi esposo. Sabía que tenía que conocer a esa persona. Solo cara a cara podría conocer toda la verdad. Junto a él, planear cómo llevar a todos los culpables ante la justicia. Mi guerra ahora tenía un aliado, y estaba a punto de entrar en una fase nueva, más intensa y mucho más peligrosa. 2 días después recibí una llamada de Mr. Davis. Su voz estaba cargada de impacto. Maya, ya. Llegaron los resultados del laboratorio. Puedes venir a mi oficina de inmediato. Esto no se puede discutir por teléfono. Una sensación de mal presagio me recorrió. Corrí a su despacho. Al entrar, vi las expresiones tensas tanto de Mr. Davis como de su asistente legal. Me entregó un archivo sellado con cuidado. Esto es del laboratorio forense. Trabajaron rápido, mis manos temblaban al romper el sello. Dentro había un informe de varias páginas lleno de términos químicos que no entendía del todo. Pero la conclusión final, impresa en negrita y subrayada, era cristalina. La muestra es jadeíta natural originaria de un depósito mineral de arsenopirita. El análisis composicional muestra una concentración anormalmente alta de compuestos de arsénico. La superficie de la muestra ha sido recubierta con una capa ultrafina de polímero incoloro e inodoro. Este recubrimiento sirve para ralentizar, pero no impedir por completo, la absorción transdérmica de los compuestos de arsénico, con el contacto continuo con la piel humana, especialmente en presencia de sudor o fricción. Las moléculas de arsénico se liberan gradualmente, ingresan en el torrente sanguíneo y se acumulan en el cuerpo, causando síntomas de intoxicación crónica. Se estima que con un uso continuo de entre 3 y 6 meses, el arsénico acumulado puede ser suficiente para causar daños irreversibles en el sistema nervioso, el hígado y los riñones, y puede provocar la muerte. Leí y releí esa conclusión. Muerte, de verdad. Querían que muriera. Una muerte lenta y silenciosa, una que todos atribuirían al destino, a una enfermedad, al agotamiento, un asesinato perfecto e imposible de rastrear. Si no hubiera sido por aquel mensaje de advertencia, si no hubiera tenido el valor de darle el brazalete a Jessica, ahora probablemente sería yo la que estaría en una cama de hospital, consumiéndome sin que nadie supiera por qué, y luego moriría, dejando todos mis bienes a mi amoroso esposo y a su respetable familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Su crueldad superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Son completamente depravados, dijo Mr. Davis con desprecio. Esto ya no es una agresión agravada, es asesinato premeditado y organizado. Doblé el informe, mis manos ya no temblaban, el miedo había desaparecido, reemplazado por una calma fría. Cuando una persona toca fondo, ya no queda nada que temer. Mr. Davis, con esta evidencia, ¿qué podemos hacer? Pregunté con firmeza. Podemos presentar cargos, respondió, pero el problema es que debemos probar que fueron ellos quienes te dieron el brazalete con esa intención específica. Podría negarlo y decir que no sabían que era tóxico, que también fueron víctimas de un producto defectuoso. Lo sé, dije. Culparán al joyero, al vendedor, se harán pasar por inocentes. Entonces necesitamos más pruebas, continué, pruebas que demuestren que conocían el origen y la toxicidad del brazalete. Exactamente, asintió Mr. Davis, y ahí es donde entra nuestra persona misteriosa. Saqué mi teléfono y le mostré la conversación. La leyó con atención y luego levantó la vista con un brillo de esperanza. La persona a la que le robaron esa mina, aquí está, este es nuestro testigo estrella, él debe saberlo todo. Solo tenemos que encontrar la forma de reunirnos con él y convencerlo de testificar. Sabía que eso era lo que debía hacer, pero como conocer a alguien que insistía en permanecer en las sombras, le escribí otra vez. Ya llegaron los resultados del laboratorio, tenías razón. Necesito verte, necesito tu ayuda para llevarlos ante la justicia. Por favor, concédeme una reunión. Esta vez la espera fue larga, pasó toda la tarde sin respuesta, estaba hecha un manojo de nervios. Había cambiado de opinión. Solo quería advertirme y luego mantenerse al margen de algo tan peligroso. Esa noche regresé al hotel con el corazón pesado, coloqué el informe sobre la mesa.
Esas palabras frías eran un recordatorio constante del peligro del que había escapado por poco. Pensé en Jessica, seguía en el hospital. Su estado había mejorado, pero el médico dijo que parte del veneno había entrado en su sangre y necesitaría un largo tratamiento de desintoxicación. Había pagado un precio muy alto por su imprudencia, y yo sentía parte de la responsabilidad. Aunque no fue intencional, yo la había puesto en peligro. Me prometí que obtendría justicia, no solo por mí, sino también por ella. Cerca de la medianoche, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, mi teléfono vibró suavemente. Un nuevo mensaje: mañana, 9 horas a.m., Garden Café, 12 Aspen Lane. Ven sola. Mi corazón se aceleró. Había aceptado. Respondí de inmediato: de acuerdo, estaré allí. Después de enviar el mensaje, solté por fin un suspiro de alivio. Por fin iba a conocer a mi aliado misterioso. No sabía cómo era ni qué traería la reunión de mañana, pero sabía que sería un punto de inflexión, un momento decisivo en esta guerra. Me quedé frente al espejo mirando mi reflejo. Ya no era la Maya débil y confundida de hacía unos días. Mis ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación de acero. Había caminado entre la vida y la muerte. Había visto el verdadero rostro del mal. Ya no tenía nada que perder, y nada podía quebrarme. Mañana, pasara lo que pasara, no me echaría atrás. La verdad sobre el brazalete había salido a la luz, y ahora era el turno de la verdad sobre las personas que estaban detrás de él. A la mañana siguiente llegué al Garden Café 15 minutos antes, como su nombre lo indicaba. El café estaba escondido en un pequeño callejón, un oasis tranquilo cubierto de enredaderas verdes. Un mundo aparte del ruido de la ciudad. Elegí una mesa en el rincón más apartado, desde donde podía vigilar la entrada. Mi corazón latía con fuerza. ¿A quién iba a conocer? ¿De verdad quería ayudarme? ¿O solo me estaba usando para sus propios fines? Exactamente a las 9, un hombre entró. Parecía de unos 50 años, alto y delgado, con el cabello entrecano cortado con pulcritud. Llevaba una camisa azul claro y pantalones oscuros, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Profundos y serenos, llenos de fuerza y experiencia. Miró alrededor y luego caminó directo hacia mi mesa. Miss Anderson, supongo, soy Robert Vance, dijo, extendiendo la mano con una voz grave y cálida. Me levanté y estreché su mano. Era firme y seca. Mr. Vance, gracias por venir. Por favor, siéntese. No hace falta que me agradezca, dijo al sentarse. Hago esto tanto por mí como por usted. Me miró fijamente. Supongo que ya sabe la verdad sobre el brazalete. Sí, asentí, deslizando el informe forense por la mesa. Arsénico, un plan de asesinato perfecto. Mr. Vance lo miró brevemente. Su expresión no cambió. Parecía que ya lo sabía todo. Suspiró. Perfecto quizá, pero no sin fallas. Esas personas confiaron demasiado en su propia codicia y crueldad, olvidando que la justicia siempre encuentra su camino. Mr. Vance, dije, yendo directo al punto. Usted dijo que era la persona a la que le robaron la mina. ¿Qué pasó? Mr. Vance dio un sorbo a su té. Su mirada se volvió distante, como si recordara algo de hace mucho tiempo. Fue hace casi 15 años, comenzó. En aquel entonces, su suegro, Harold Hess, y yo éramos socios. Unimos nuestro capital para explorar yacimientos minerales en el norte. Después de meses de trabajo duro, descubrimos una nueva mina de jadeíta. La producción no era enorme, pero la calidad del jade era exquisita. Ese verde esmeralda profundo que usted ha visto. Su voz se volvió sombría. Pero nuestra alegría duró poco. Descubrimos un problema mortal. Toda la zona minera tenía una concentración natural de arsénico inusualmente alta en la roca y el suelo. El jade que extraíamos, por hermoso que fuera, estaba contaminado. Era completamente inadecuado para joyería. Entonces, dudé, ¿por qué mi brazalete fue fabricado y vendido por $50,000? Mr. Vance soltó una risa amarga. Ahí fue cuando se reveló el verdadero rostro de su suegro. Cuando me enteré, decidí retirarme y asumir las pérdidas. No podía, en conciencia, sacar esas piedras mortales al mercado, pero Harold pensaba diferente. Me dijo que encontraría la forma de tratarlas, de contratar expertos para eliminar las toxinas. Yo le creí. Te engañó, dije, con una ola de indignación creciendo dentro de mí por él. No solo me engañó, el señor Vance negó con la cabeza, me robó. En secreto creó otra empresa a nombre de su esposa, tu suegra, Carol,
Luego falsificó documentos diciendo que nuestra empresa conjunta había fracasado y que teníamos que vender la mina a un tercero para cubrir las deudas. Y ese tercero, por supuesto, era la empresa de su esposa. Me despojaron de la mina y de millones en capital de inversión, y el veneno. ¿Qué hicieron con eso? Pregunté. No hicieron nada, respondió el señor Vance, con la voz fría. No podían. El arsénico ya había penetrado en la estructura cristalina del jade, ninguna tecnología podía eliminarlo por completo, así que buscaron otra forma, una aún más diabólica. Contrataron a un experto químico para desarrollar un recubrimiento polimérico ultrafino para el jade. Ese recubrimiento ralentiza la absorción del veneno, de modo que quien lo usa no sufre una intoxicación aguda de inmediato, sino que es envenenado lentamente durante meses, incluso años, una muerte que nadie cuestionaría. Me quedé sin palabras. La verdad era mucho más horrible de lo que jamás había imaginado. No eran simples estafadores, eran monstruos. Habían convertido piedras letales en joyas de lujo y las habían vendido a personas inocentes. Entonces, los otros productos de esa mina siguen ahí afuera. Sí, dijo el señor Vance, después de robar la mina. La familia Hayes lanzó en secreto una marca de joyería de alta gama, vendida exclusivamente a la élite adinerada, falsificaron certificados de valoración y contrataron celebridades para promocionarla. Durante más de 10 años han ganado una fortuna con esa mina de la muerte. Tu pulsera es solo una de muchas. Me daba vueltas la cabeza. Una red criminal sofisticada había operado durante 15 años sin que nadie lo supiera. Entonces, ¿por qué ha decidido hablar ahora? ¿Por qué me eligió a mí? Pregunté. Era la mayor duda que tenía. El señor Vance me miró con un atisbo de culpa en los ojos, porque guardé silencio demasiado tiempo. Después de que me engañaron quedé destrozado. Intenté denunciarlos, pero tenían dinero y conexiones. Me silenciaron. No tuve más remedio que marcharme y empezar de cero. Todos estos años los he observado desde las sombras, reuniendo pruebas, esperando una oportunidad. Y esa oportunidad llegó, continuó, cuando Ethan Hess decidió usar un producto de esa misma mina para dañar a su propia esposa. Cuando supe que había encargado una pulsera hecha con el jade más tóxico para regalártela, entendí que mi momento había llegado. No podía permitir que otra persona inocente fuera una víctima, y también sabía que solo tú, alguien de dentro, con suficiente rabia y motivación, podrías ayudarme a derribar su imperio criminal. Así que él conocía el plan de Eisen desde el principio, podría haberlo detenido, pero eligió guardar silencio y enviarme solo una advertencia críptica. Me había usado como una pieza de ajedrez para poner en marcha su venganza. Un sentimiento complejo me invadió. Debía estar enojada con él, pero luego pensé que, si no hubiera sido así, jamás habría conocido la verdad, habría seguido viviendo en una mentira hasta morir de una forma miserable. Él me había dado una opción, una oportunidad de salvarme. Lo entiendo, dije, ya más tranquila. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El señor Vance sonrió, una sonrisa rara pero segura. Ahora ponemos una trampa mucho más grande. Una trampa no solo para Eisen, sino para toda la familia Hayes y su marca de joyas asesinas. Sacó una carpeta de su maletín y la deslizó hacia mí. Aquí está toda la evidencia que he reunido durante 15 años. Documentos que prueban que yo era el dueño original de la mina, testimonios de antiguos trabajadores y una lista de otras posibles víctimas. Personas que compraron sus joyas y luego desarrollaron enfermedades extrañas e inexplicables. Tomé la carpeta y sentí su peso, el peso de 15 años de rabia y espera. La reunión con el hombre misterioso había terminado, pero una alianza de venganza acababa de nacer. Ya no estaba sola. A mi lado había un hombre que había pasado media vida esperando este día. Mi lucha ya no era solo personal, se había convertido en una lucha por la justicia de todas las víctimas inocentes. Y con lo que teníamos en nuestras manos, sabía que la caída de la familia Hayes no estaba lejos. A veces, el enemigo de tu enemigo es tu mejor aliado. La vida está llena de conexiones inesperadas, y la justicia, por muy enterrada que esté bajo el dinero y el poder, siempre encuentra el camino hacia la luz. La verdad es como el sol, puedes taparla por un tiempo, pero nunca desaparece. Al salir del café del jardín, no regresé directamente al hotel. Abracé la carpeta que me había dado el señor Vance, encontré un rincón tranquilo en un parque y me senté a leer. Necesitaba entender por completo la telaraña criminal que la familia de mi esposo había tejido. Con cada página, se revelaba una verdad más siniestra y organizada de lo que jamás había imaginado.
Su plan no era solo matarme por mis bienes. Era una conspiración calculada que había comenzado mucho antes de que yo entrara oficialmente en la familia. El señor Vance incluso había conseguido correos electrónicos entre Eisen y su padre Harold, de más de un año antes de nuestra boda. En ellos hablaban de mí, su próximo objetivo, después de varias pruebas exitosas. Objetivo: Maya Anderson, arquitecta, dueña de su propia empresa. Activos personales significativos: origen familiar común, madre fallecida, padre anciano, pocos familiares cercanos, personalidad, amable, introvertida, algo ingenua, confía con facilidad, es el sujeto perfecto. Al leer esas palabras sentí que la sangre se me helaba. Para ellos no era una persona, era un objetivo, un conjunto de características explotables. El plan estaba dividido en fases. Fase 1. Acercamiento y creación de confianza. Eisen debía interpretar al hombre perfecto, encantador, construyendo una fachada impecable de amor para ganarse mi total confianza. Fase 2. Infiltración y control. Después de la boda, él interferiría poco a poco en mi empresa para acceder a información financiera clave. Mientras tanto, mi suegra, Carol, haría el papel de la matriarca difícil, presionándome y criticándome para crear un ambiente asfixiante en casa, debilitándome mentalmente y haciéndome depender aún más de Eisen, mi único refugio. Fase 3. La cosecha. Cuando yo estuviera completamente confiada y emocionalmente agotada, darían el golpe final. La pulsera de jade era la herramienta para eso. Querían que muriera lentamente, una muerte atribuida al exceso de trabajo y al agotamiento físico. Luego, como esposo legal, Eisen heredaría todo sin levantar sospechas. No podía dejar de temblar. Era una conspiración perfecta, una obra macabra con toda la familia actuando en sincronía para llevarme a la muerte. La carpeta también contenía una lista de otras víctimas. Algunos eran socios comerciales estafados, otros clientes que habían comprado las joyas tóxicas. Un caso me llamó especialmente la atención. Una joven empresaria dueña de una cadena de spas de lujo había comprado un set de jadeíta por casi $500,000. Un año después comenzó a enfermar, caída del cabello, manchas en la piel, fatiga crónica. Los médicos no encontraban la causa. Al final tuvo que ir al extranjero para tratarse y vendió su cadena por una fracción de su valor. El comprador era una empresa fantasma de los aires. El patrón era escalofriantemente familiar. No solo vendían productos mortales, los usaban como armas para apoderarse de los bienes de otros. Cerré la carpeta. Esto ya no era solo mi lucha ni la del señor Vance. Era un caso criminal a gran escala. Llamé al señor Davidson y pedí una reunión urgente esa misma tarde con el señor Vance presente. Era hora de llevar todo esto ante la ley. La reunión tuvo lugar en el despacho de abogados. Tras revisar todo, incluso el señor Deves no pudo ocultar su furia. Dios mío, dijo con la voz tensa, esto es una organización criminal completa escondida tras una familia respetable. Tenemos que actuar ya. Como estoy de acuerdo, dijo el señor Vance, pero debemos hacerlo con inteligencia. Tienen dinero e influencia. El señor Deves pensó un momento. No podemos atacarlos de frente. Necesitamos una trampa. Y tú, Maya, eres el cebo perfecto. Me miró. Ellos creen que sigues confundida y asustada en un hotel. Usaremos eso. Harás creer que piensas que la desgracia de Jessica se debe a que la pulsera está maldita. Dirás que necesitas purificarla para salvarte tú y a ella. ¿Para qué? Pregunté. Para que bajen la guardia. Mientras tú actúas desesperada y supersticiosa, nosotros colocaremos micrófonos en lugares donde hablen en privado. No sospecharán si actúas bien, dijo mirándome. Respiré hondo. Puedo hacerlo. Al día siguiente comenzó mi actuación final. Fui al hospital con ropa oscura y sin maquillaje. En cuanto vi a Carol, me lancé a sus pies llorando histéricamente. Mamá, por favor, ayúdeme, es todo mi culpa. Esa pulsera está maldita. Cada noche veo a una mujer que me persigue. Ya sé que está así por mí, y así. El escenario estaba listo para que cayeran en su propia trampa. Soy yo quien la dañó, lo dije con la voz temblorosa, con los ojos desorbitados, como alguien verdaderamente poseído. Atacar su miedo y su superstición fue un golpe psicológico devastador. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Carol. Al final, aceptó hablar del asunto con Eisen. Mi actuación fue un éxito parcial. Esa misma noche recibí un mensaje de Mr. Deves, dispositivos instalados. Todo está listo. No tuve que esperar mucho. Alrededor de las 9 de la noche, Eisen llamó. Su voz sonaba cansada e irritable.
Yo continué con mi papel de esposa patética, histérica por temas sobrenaturales, llorando y suplicándole que me dejara llevar el brazalete para hacerle un ritual de limpieza. Finalmente, molesto, aceptó: está bien, ven mañana por la mañana al hospital, te lo daré, haz con él lo que quieras, solo deja de molestarme a mí y a mi familia. No tenía idea de que acababa de entregarme la llave de su propia condena. Tras 3 días de espera insoportable, Mr. Davis me llamó, con la voz vibrando de emoción: Maya, lo tenemos. La conversación dorada. Corrí a su oficina. Mr. Davis me dio unos auriculares. Las voces familiares de mi suegra y de Isen sonaron con claridad absoluta. Estaban discutiendo, echándose la culpa. Si no hubieras insistido tanto, si no la hubieras presionado, nunca le habría dado el brazalete a Jessica, decía Isen con voz afilada. Ahora todo nuestro plan está arruinado. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, replicó Carol. ¿Acaso este plan no era también por tu bien? ¿No querías quedarte con todos sus bienes? Contuve la respiración. La confesión había comenzado. Pero te dije, mamá, que ese brazalete es extremadamente peligroso. Está hecho con el jade más tóxico que papá consiguió. Te advertí que ella tenía que llevarlo mucho tiempo, para que el veneno se filtrara poco a poco sin levantar sospechas. Pero fuiste demasiado impaciente. Ahora Jessica lo usa solo unos días y termina así. Si los médicos descubren el veneno, todos iremos a la cárcel. ¿Lo entiendes? Me cubrí la boca para no gritar. Era verdad. Isen no solo lo sabía, él era el cerebro detrás de todo, el que había elegido personalmente el jade más venenoso para mi brazalete. Sentí que el corazón se me hacía pedazos. Incluso ahora, con sus crímenes expuestos, no sentían ningún remordimiento. Solo les importaba cómo escapar, cómo seguir dañando a otros. Diremos que ella cambió el brazalete, que quiso dañar a Jessica a propósito para incriminarnos. Me quité los auriculares de golpe. No podía seguir escuchando. Su crueldad descarada superaba todo lo humano. Mr. Davis me puso una mano en el hombro. Maya, tenemos una confesión irrefutable. ¿Ya casi termina todo? Sí. Lo miré con los ojos fríos y decididos. Es hora de bajar el telón. A la mañana siguiente entré al hospital con Mr. Davis y Mr. Vance. Cuando entramos a la habitación de Jessica, Isen, Carol, Harold e incluso Mark ya estaban allí. Se quedaron en shock al verme acompañada de 2 hombres desconocidos. Los he reunido hoy aquí para una confrontación, dije con calma. Quiero saber quién fue tan cruel como para usar un brazalete envenenado para hacerle daño a Jessica. ¿De qué estás hablando? Carol fingió no saber nada. Nadie la lastimó. Ah, sí. Sonreí con frialdad y le hice una señal a Mr. Davis. Él abrió su laptop y conectó un pequeño altavoz. La grabación de su conversación llenó la habitación en silencio, cada palabra, clara y brutal. Mientras sus confesiones resonaban, los rostros de Isen y Carol pasaron del pálido al gris ceniza. Carol lanzó un grito y se desmayó. Isen cayó de rodillas, con la cabeza entre las manos, temblando como una hoja. En ese momento, la puerta se abrió. 2 policías uniformados entraron. Buenos días, somos de la División de Investigación Criminal. Todos deberán acompañarnos a la comisaría. La obra había terminado de verdad. La tormenta pasó y dejó a la familia Hayes en ruinas. Con las pruebas irrefutables, recibieron las condenas que merecían. Isen, como el cerebro del crimen, recibió la pena más severa. Sus padres también fueron declarados penalmente responsables como cómplices y por obstrucción a la justicia. El imperio criminal que habían construido con jade mortal finalmente se desmoronó. Isen y yo nos divorciamos oficialmente. No le pedí nada. Simplemente me fui de ese matrimonio con mi maleta. Después de que todo terminó, me tomé un tiempo para sanar, y luego decidí usar mi historia para hacer algo con sentido. Junto a Mr. Vance, el aliado que había caminado conmigo a través de la tormenta, fundé una organización benéfica llamada Green Hope Foundation. Nuestra fundación ofrece apoyo legal y psicológico gratuito a mujeres víctimas de violencia doméstica y fraude matrimonial, ayudándolas a encontrar la fuerza para protegerse. Ya no soy solo una arquitecta enterrada entre planos. He encontrado una nueva misión, un nuevo propósito en la vida. Una tarde, mientras trabajaba en la oficina de la fundación, recibí un enorme ramo de flores. No había nombre del remitente, solo una tarjeta que decía: gracias por mostrarme la luz de la justicia, te deseo paz. Sabía que era de Mr. Vance. Después de cumplir la misión de su vida,
Él también había encontrado su propia paz. Coloqué el ramo sobre mi escritorio y sonreí. La vida es extraña. El dolor y el odio habían unido a desconocidos, y luego, el perdón y el deseo de hacer el bien les habían dado la liberación. Miré por la ventana. El sol de la tarde bañaba la ciudad con un resplandor dorado y cálido. La tormenta realmente había pasado. Ya no era la víctima miserable en la historia de alguien más. Había escrito una nueva historia para mí misma. Una historia en la que no era una princesa esperando a un príncipe, sino una reina que construyó su propio reino, un reino de esperanza, bondad y un futuro brillante que se extendía abierto ante mí. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Así que no dudes en dejar tu punto de vista.